Hola, esta es la sesión 9 del tema 6. En realidad debería ser una práctica de laboratorio, pero debido a la situación actual, pues lo vamos a hacer de manera virtual. La práctica se titula Relación entre la masa y el peso de un cuerpo. Los materiales que vamos a necesitar están aquí en esta fotografía. Primeramente un dinamómetro, o varios, dependiendo de las masas que vayamos a pesar. Un portapesas, como este. Unas pesas, estas pesas son pesas de laboratorio ranuradas, tienen aquí una ranura, aquí se indica, cada una tiene una masa, esta por ejemplo es de 100 gramos y tenemos de diferentes tamaños, pero todas tienen una ranura para que entren en el portapesas de manera que luego pues no se salgan. Una balanza para medir los pesos y un soporte con la barra. Esta estructura, tenemos el pie, esta barra, ¿vale? El procedimiento es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es primeramente encender la balanza y esperar que marque 0. Luego colocamos sobre ella el portapesas con una o varias pesas y anotamos el resultado. Ese resultado lo vamos a anotar aquí. Cada una de las experiencias vamos anotando el peso que nos lo indica el dinamómetro y la masa que nos lo indica la balanza. Luego tendremos que dividir peso entre masa. Bueno, repetimos esa misma experiencia varias veces, 2, 3, 4, 5. Y luego calculamos los cocientes entre peso y masa. En realidad el cociente peso-masa no es más que g, que es la intensidad gravitatoria o la aceleración de la gravedad. La fórmula es peso igual a masa por gravedad. De ahí podemos despejar la gravedad o podemos despejar la masa. Igual que en matemáticas, si despejamos la gravedad, la masa pasa dividiendo al peso, y si despejamos la masa, es la gravedad la que pasa dividiendo al peso. No es que sean tres fórmulas, sino es solamente una única fórmula que según lo que despejemos se transforma en una de estas dos. ¿De acuerdo? De manera que lo que hemos calculado aquí en esta tercera fila, el cociente peso-masa, no es más que la intensidad gravitatoria. Como sabemos, la intensidad gravitatoria en cada planeta tiene un valor constante, aproximadamente constante. Luego aquí nos deberían salir valores muy parecidos. Y además próximos a la intensidad gravitatoria en la Tierra, que es 9,8 newton por cada kilo. Sería la fuerza que ejerce la Tierra por cada kilogramo de masa. Ahora vamos a responder a estas tres actividades. A la pregunta ¿has usado un solo dinamómetro para todas las pesadas y por qué? Pues la respuesta depende de la experiencia. Si las pesas tienen unas masas muy parecidas y podemos medir su peso con un único dinamómetro, esa sería la situación ideal. Si no, si tenemos varias masas y se diferencian mucho, pues quizás necesitemos varios dinamómetros. Pero como digo, lo ideal es utilizar el menor número de aparatos posible. Si usamos varios dinamómetros, estaremos multiplicando el número de errores de cada uno de ellos. El número 56 nos dice que al colocar un objeto en un dinamómetro marca 2,45 newton. ¿Cuál es su masa en gramos? Esto es un problema numérico simplemente. El peso es la masa por la gravedad en la Tierra es 9,8. Aquí lo pongo, 9,8. Sin embargo, en la Luna es solamente 1,6 newton por kilo. Y en el espacio vacío la gravedad es 0, luego el peso es 0. Bien, pues en nuestro caso, el dato que nos dan sería el peso. Y tenemos la gravedad. Luego lo que debemos hacer es despejar la masa. Este 9,8 pasaría dividiendo al peso. Luego la masa es igual al peso 2,45 dividido entre 9,8
newton por cada kilo. Newton y newton se cancelarían, uno está en el numerador y otro en el denominador, y el resultado nos da ya directamente en kilos, y esto es 0,25 kilos, que son 250 gramos. Esa es la masa del objeto. Recordad que la masa es constante, da igual que esté en la Tierra, en la Luna o en mitad del espacio, la masa es constante. Lo que va a variar es la fuerza con que esa masa es atraída, que va a depender de la posición en el universo. El siguiente, ¿qué marcaría el dinamómetro si colgamos de él un objeto de 750 gramos? Vamos a hacer la inversa. Ahora nos dan la masa y nos piden el peso. Pues despejamos, sustituimos en nuestra fórmula esta masa. Cuidado, porque como la gravedad está en kilogramos, la masa también la tenemos que pasar a kilogramos. Serían 0,75 kilogramos. Hacemos el producto, 0,75 por 9,8 y nos da 7,35 newton. Esto es lo que marcaría el dinamómetro en la Tierra para esta masa. En la Luna tendríamos que sustituir este 9,8 por 1,6. Seguimos con nuestra práctica y ahora pasamos a un apartado que se titula El peso depende del medio. Bien, básicamente vamos a hacer lo mismo que antes, solo que ahora las masas las vamos a meter en agua, las vamos a sumergir en agua. Como todos hemos experimentado, cuando nos metemos en agua tenemos una sensación de ingravidez, de que pesamos muy poco. Eso es debido a que hay una fuerza, que se llama fuerza de empuje, que ejerce el agua hacia afuera. Luego en el agua, estas masas deberían pesar menos. Entonces repetimos el experimento y, como digo, la única diferencia es que ahora, cuando midamos el peso con el dinamómetro, las pesas con el portapesas tienen que estar completamente sumergidas en agua. Cuidado que no toquen los bordes para que no se apoyen, ¿vale? Pues repetimos nuestra experiencia varias veces, anotamos los pesos, las masas seguirán siendo las mismas porque la masa es lo que indica la balanza, pero ahora el peso es diferente y al dividir peso entre masa nos saldrán cantidades diferentes. El peso va a ser más pequeño, por tanto el cociente peso-masa también será más pequeño. Vamos a responder a estas dos cuestiones ahora. ¿Podemos obtener una fórmula para calcular el peso de estos objetos? Sí, cuando representemos gráficamente el peso de los objetos y su masa, se obtiene una serie de puntos que normalmente están alineados en una línea ascendente. De ahí se puede sacar cuál es la relación entre masa y peso en el agua. El factor que relaciona el peso y la masa debe ser un poco inferior al que relaciona peso y masa en el aire. Es decir, en el agua pesa menos que en el aire. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es diferente el peso dentro del agua que fuera del agua? Porque el agua ejerce una fuerza de empuje, como hemos adelantado hace un momento, que se opone al peso. Y cuando pesamos un objeto sumergido en agua, lo que obtenemos es lo que se llama su peso aparente, que es menor que el peso real. El peso aparente es la diferencia entre el peso real, que sería el peso en el aire, y esa fuerza de empuje que hace el agua. Recuerda, por ejemplo, lo que sucede al intentar sumergir un balón o un flotador en el agua. Hay que ejercer una fuerza para que se sumerja en el agua. Bien, y finalmente os propongo un experimento complementario. Vais a necesitar una balanza de estas de cocina. Si no tenéis, pues bueno, ya lo haremos en el laboratorio. Es muy sencillo, tenemos que colocar un vaso con agua y un objeto que se hunda, como una piedra o una canica, unas llaves, algo que tengamos a mano, en la bandeja de una balanza y anotar el peso total. Ese objeto tiene que estar fuera del vaso con agua. Lo medimos todo, pero por separado. Y luego lo que hacemos es, cogemos ese objeto que hemos elegido y lo metemos en agua. Y volvemos a anotar de nuevo el peso. ¿Vale? Primero lo pesamos todo, pero manteniendo el objeto fuera del agua y encima de la balanza.
y luego introducimos el objeto en el agua y volvemos a anotar el peso. En este caso la masa que nos indica la balanza. Y ahora tenéis que ver si son iguales o no. Y después de eso, pues intentar responder si el objeto dentro del agua pesa más, menos o igual que en el aire y desarrollar la respuesta. A ver, pensar por qué eso es así. Este es un experimento complementario que yo os propongo y a partir de aquí hay muchos otros experimentos que se nos podrían ocurrir. Bien, pues esto es todo en la sesión 9 del tema 6. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima.